Welcome, mi gente, una vez más a The Lab. Wow, qué experiencia tan increíble hemos estado teniendo semana tras semana, donde estamos descubriendo quién es Dios, aprendiendo acerca de su carácter, y estoy seguro que también estás teniendo experiencias increíbles con Dios. Hemos venido desarrollando diferentes ideas, hemos hablado sobre la bondad de Dios, hemos hablado sobre el amor de Dios, y hoy vamos a introducir un tema increíble que sé que te va a encantar. Mira, todos tenemos una historia. Tú tienes una historia, yo tengo una historia. Y pues todos tenemos una historia incluso de cómo era nuestra vida antes de que Dios entrara a nuestra vida. Y pues la mayoría de nosotros, nuestra historia se escribe desde la perspectiva de la distancia con Dios. Pues la mayoría hemos vivido años lejos de Dios. Y en esta sección vamos a aprender y experimentar la belleza de cómo Dios entra en nuestra historia y nos muestra el camino de la victoria. Y esto va a ser increíble. Yo nunca me olvidaría de mi propia experiencia personal al tratar de seguirle los caminos de Dios. Quería seguirle a Dios, a sus caminos, y Él llegó a mi vida y yo quería avanzar. Pero había un pequeño problema, y siempre tendía a luchar con diferentes cosas. Y el dolor de las malas decisiones, ¿no? Algo que todos podemos entender. Es ver a Dios de una manera, ver tu vida y tú decir, no hay coherencia entre lo que veo en la Biblia y cuando veo mi propia vida. Y las malas decisiones definitivamente pueden pesar mucho en el corazón, ¿no? Hay cosas por las cuales no nos sentimos orgullosos, hay cuentas que tenemos que arreglar, perdón que hay que pedir, conversaciones que hay que tener. Entonces, nunca me olvidaría de mi propia experiencia, ¿no? Yo siendo un joven recién comenzado en las cosas de Dios, y me acuerdo tan claro como si fuese ayer, acabo de tomar una mala decisión. Y fue una mala decisión con una niña, ¿no? Y siempre es interesante cómo una mala decisión puede convertirse en una serie de malas decisiones. Y me acuerdo tan claro como si fuese ayer. Realmente sentía que amaba a Dios, que quería seguir a Dios, quería servir a Dios, pero había tomado una serie de malas decisiones y me encontraba en un lugar muy oscuro. Y me encontré desconectado, desconectado completamente de Dios. No me sentía cerca de Él. En mi corazón quería hacerlo, quería acercarme a Él, pero me sentía muy culpable y avergonzado por las malas decisiones que había tomado. Y debido a esa culpa y vergüenza, me volví una persona muy, muy insegura. Una persona que sentía completamente rechazado, no deseado. Y me encontraba en un lugar muy oscuro. Por un lado quería servir a Dios, quería avanzar en Dios, pero tanta culpa y vergüenza sembraba en mí un corazón lleno de inseguridad y lleno de rechazo. Entonces, yo me acuerdo y comenzaba a luchar con muchas cosas como inseguridades, miedo. Incluso en momentos llegué a luchar tan fuerte con la ira, frustrado con la vida. Y realmente todas estas cosas se convirtieron en un ciclo en mi vida, ya formaba parte de mi vida, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo, realmente llegué a pensar que Dios estaba enojado conmigo. Y yo estaba siendo castigado por todas mis malas decisiones. Yo sé que tú puedes entender de lo que estoy hablando. Muchos se han acercado a Dios por primera vez y sienten esa culpa, sienten esa vergüenza. Pueden ver el fruto de las malas decisiones. Y hoy en día, mientras tú me estás escuchando, tú sientes así. Tú sientes temor, sientes miedo, sientes inseguridad. Y realmente en este momento tu perspectiva es que Dios
está enojado conmigo por las decisiones que he tomado. Entonces, yo quiero darte una frase que es poderosísimo y es: la identidad se construye sobre las conversaciones internas que tienes contigo mismo sobre quién eres. Independientemente de cómo se ve esa conversación, una historia se está contando de manera interna en este momento sobre quién eres. Y eso es precisamente lo que me estaba pasando. Quería servirle a Dios. Se me había equivocado. La vergüenza, la culpa, el temor, el miedo, la inseguridad. Era lo que estaba construyendo mi identidad. Entonces, esas conversaciones internas conmigo mismo, eres un estúpido, no sirves de nada, nunca vas a hacer nada en la vida, eres un fracaso. Todas estas conversaciones internas estaba construyendo no solamente mi imagen de Dios, sino estaba construyendo a mi identidad. Y una de las cosas que vamos a tener que ver mientras comenzamos a arrancar con Dios, no solamente tú vas a descubrir quién es Dios, pero Dios te va a llevar a descubrir quién eres tú. Y eso es muy importante porque la Biblia habla de esto. Entonces, este sentimiento de culpa fue una reacción de mi propio pecado, ¿sí? Y de mis malas decisiones. Lo que no me di cuenta era el lugar donde más necesitaba a Dios. No entendía que Dios podía y quería bendecirme y amarme incluso cuando no lo merecía. Mi pensamiento personal era que Dios solamente da buenos regalos a aquellos que se comportan de la manera correcta. Y yo vivía eso durante muchos años. Yo creía literalmente cada cosa en mi vida fue el fruto de, y yo merecía todo, por bien o por mal. Entonces me llevaba a ser una persona en cierta manera que vivía de esa manera. Y ahí es donde entraba el conflicto. La manera como es Dios y la manera que yo pensaba que era Dios. Lo que Dios quería realmente hacer, lo que yo pensaba que Dios quería hacer. Yo quisiera leer este versículo y vamos a mirar qué dice la Biblia. Siempre esa es una pregunta que tú tienes que decir. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a todo? ¿Sí? Romanos 8, versículo 1. Este versículo, me acuerdo la primera vez que lo leía, me trajo tanta libertad a mi vida. Mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no entendemos muchas veces esto y vivimos muy confundidos, pero lo que sucede es que no entendemos cómo Dios trata a las personas. ¿Sí? La realidad es que los efectos del pecado son reales. Somos impactados por eso. Tu vida es reflejo muchas veces de esas malas decisiones. Sabemos que por dentro hay algo que no está bien, porque emocionalmente tú sigues mal, sigues como realmente triste, de dolor, de preocupación por cosas, ¿no? Sentimos vergüenza, rechazo, culpa, y todos esos sentimientos son reales. En ningún momento quiero decir que estos sentimientos no son reales. Pero la Biblia es muy clara sobre los efectos que pueden causar. De hecho, dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, esto nos puede llegar a destruir. Sin embargo, hay un pequeño enredo aquí. Y este enredo viene cuando no entendemos la forma en que Dios se mueve y trata con nosotros en esos momentos. No entendemos, ¿sí? La Biblia habla de algo muy interesante y quiero explicarlo. Habla sobre la diferencia entre la convicción y la condenación. Y esto es muy importante porque cuando descubrimos que Dios es bueno, entendemos que Dios es bueno. Cuando vemos que Dios es amor, vemos que Dios es amor. Pero en este tema, cuando comenzamos a descubrir que Dios es gracia, vamos a entender que todo esto tiene que ver con la forma en que Dios trata con nosotros. Entonces, quisiera explicar esta diferencia. Aquí este texto usa la palabra condenación, ¿sí? Condenación. Y voy a explicar. La condenación es un sentimiento de culpa, vergüenza y rechazo. La Biblia dice que esto produce muerte y destrucción.
Y la condenación es el arma que usa el enemigo para mantenerte en los huecos de la vida. Esa es la arma que usa el enemigo para mantenerte en esos lugares oscuros, porque te deja con una sensación de temor, de miedo, de desesperanza, que nada nunca puede cambiar. Y la Biblia dice que el enemigo es el acusador de los hermanos. Mira lo que has hecho. Mira lo horrible que está tu vida. Y te digo una cosa, es muy fácil quedarte en ese lugar durante muchos años de tu vida. Entonces, pero hay una segunda palabra aquí que me llama la atención, la convicción, ¿sí? Convicción, si puedes escribir esta palabra, porque por un lado, la convicción es el mismo sentimiento de la culpa, de vergüenza, de dolor, de rechazo. La diferencia es que una es una tristeza que viene por tus decisiones, y otra es una tristeza que trae Dios con el fin de buscar atraerte hacia Él, a producir algo que la Biblia llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento sencillamente es un cambio de mentalidad. Es cuando te das cuenta, ¿verdad?, de que esto no está bien delante de Dios, necesito ayuda. Y ahí es donde el Dios de gracia entra en la escena. Esto es poderoso. Ahora, la religión dice que primeramente tienes que comportarte y luego puedes pertenecerte. Pero Jesús dice, vengan a mí en tu condición, en tu situación, porque eres mi hijo y te amo a pesar de todo. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mira la diferencia entre la convicción y la condenación. Si cuando hay convicción, tú comienzas a sentir mal por lo que has hecho, mal por su situación, pero es una tristeza que Dios mismo coloca en ti para que tú le corres a Él. Y mira lo que dice. No dice primero arregla tu vida y vengan a mí. No dice que Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Pensar que puedes vivir por un momento y tú te humilles delante de Dios y venir delante de Dios y tú encontrarás gracia, es poderoso. Ahora, tenemos que ver, hay un nuevo camino que Dios está tratando de trazar aquí. Un nuevo camino que Dios nos está tratando de mostrar. Para muchos de nosotros tenemos la idea de que Dios está enojado con nosotros por esos mismos sentimientos que tenemos, ¿sí? Yo pensé por muchos años que era una persona horrible, una persona terrible, una persona que no servía de nada. Y realmente yo creía que el enojo de Dios estaba enojado conmigo, ¿verdad? Y esto podía deberse a lo que había experimentado al crecer, mi infancia, ¿no? Puede ser por las diferentes situaciones que había pasado, diferencias en la vida, fracasos. Pero en medio de esto hay algo puntual que Dios quiere que descubrimos, ¿no? Y es que Él quiere restaurar nuestro concepto de su persona. Y cuando Dios va restaurando ese concepto, viene con ella la idea de la gracia. Dios es bueno, ¿ves? Mira esto. Dios es bueno incluso cuando no merecemos su bondad. Incluso cuando todos a tu alrededor te consideran como una persona indigno de amor. Como ya hemos visto, la Biblia dice claramente que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que dice Juan capítulo 10:10. Dice que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Mira el paralelo. Por un lado acá, el enemigo viene para destruirme. Y otro lado, ¿verdad? Dios viene para levantarme. Si Dios te hubiera querido condenar, hubiera enviado un condenador. Pero la Biblia dice que cuando envió gracia, cuando envió a Jesús, la Biblia dice que envió un Salvador, uno que iba a venir a rescatarnos. Entonces, muchas veces sentimos que no merecemos eso. Y sentimos que Dios está enojado con nosotros.
Ahora, lo que vamos a marcar en la última clase, yo voy a hablar específicamente sobre el mensaje del Evangelio. Y es muy importante, vamos a dejar esto al final y voy a hablar específicamente de esto, pero lo que deberías entender es que una de las cosas principales que el enemigo va a hacer es que va a llevarte a crear esta mentalidad que tu relación de Dios se base en un sistema de puntos. Cuando lo haces bien, punto. Cuando lo haces mal, te quito el punto, ¿verdad? Entonces, cuando hago las cosas bien, pienso que merezco el favor de Dios, pero cuando no lo hago bien, no merezco nada. Pero realmente ahí es donde entra la gracia y comenzamos a entender la diferencia. Yo viví por muchos años así. Viví durante una gran parte de mi vida creyendo que tenía que hacer más y más y más y más y más para sentirme digno. Pero cuando yo comencé a entender que no había nada que yo iba a poder hacer que me iba a llevar a ser merecedor de la gracia de Dios, me cambió por completamente. Porque todo se basa en lo que hizo Jesús. No se basa en eso. Entonces, Dios es un Dios de gracia. Entonces, incluso en nuestro mejor día, no hay nada que puedes hacer para ganarte el favor de Dios. Entonces, yo veo 5 cosas como puntuales aquí. 1, tiene que entender, es un regalo. La gracia es un regalo, ¿sí? Es un regalo de Dios. Número 2, nunca podrás merecer nada de lo que Dios hace por ti. Todo es porque Él quiere hacerlo. Así Él le complace bendecirte, lo hace, ¿sí? Entonces nunca podrás hacer nada para merecer que Dios haga eso por ti. Número 3, no mereces que Él te salve. Te perdona o te bendiga, no lo mereces. Sí, a veces pensamos, no, es que yo merezco esto, pero en realidad no. Número 4, no mereces que Él te ama o te permite pasar la eternidad en el cielo con Él. No lo mereces. Tremendo. Y número 5, todo lo que Dios hace por ti, lo hace por gracia porque te ama. Ahora, esto nos lleva a una pregunta bien interesante. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el Dios de la gracia? ¿Y por qué eso es tan importante en nuestra vida con Dios? Ahora, a mí me encanta esto. La gracia es la misericordia y el favor inmerecido de Dios. No te mereces nada. No hay nada que hayas hecho, harás que te vuelva a ser merecedor de la gracia de Dios, como bien hemos dicho. Entonces, todo se basa en un deseo de ser bueno, incluso cuando no lo merecemos. La gracia de Dios te ama sin ninguna razón terrenal. Esto significa que el cielo tiene otro sistema de puntos completamente diferente. Significa que recibes muchas veces lo que no mereces. Ahora, Dios no se relaciona con nosotros, ¿verdad? Basándonos en un sistema de puntos o por obras. Eso tienes que entender, ¿no? Sí, porque si hago y hago y hago, Dios me ama. No es así, ¿sí? Entonces, habrá momentos en los que Dios, como un buen padre, nos toca disciplinar, pero eso no significa que te ama ni más ni menos. Y no puedes ganarte el amor o el favor de Dios, porque su sistema de contabilidad o su escala de bendiciones se basa meramente en su misericordia y su gracia. Él no te bendice porque te porta bien, ¿sí? Ahora, obviamente, la Biblia nos habla de ser obediente, pero si Dios quiere bendecirte, Él te bendice. Y eso es increíble, porque eso nos cambia. Entonces, yo siempre me hacía esa pregunta, ¿no? Que ¿por qué luchaba tanto con esa mentalidad de hacer más y más para sentirme digno? ¿Okay? Entonces, yo veo que hay 3 puntos aquí muy interesantes acá. Número 1, muchas de las heridas y los dolores de la vida provienen de este tipo de relaciones que me llevaban a hacer y producir para sentirme digno. Muchos. ¿Cuántas relaciones no hemos tenido con personas que tenía que hacer y hacer para que la gente te ama? Entonces nos lleva a una mentalidad, si no produzco, si no hago, no voy a recibir amor.
Pero realmente no es así con Dios. Dios te ama porque te ama y eres su hijo y vio en ti lo que tú ni siquiera has llegado a ver en ti mismo. Y te digo, algo que creo yo, quizás tú no fuiste la mejor opción, pero fuiste la elección de Dios. Y muchas veces he pensado, quizás no soy la mejor opción. No soy perfecto, fallo, cometo errores. Pero Dios en su gracia y misericordia me vio con ojos de amor y dice, así, en medio de todo eso, así te escojo, porque quiero tener algo contigo. Entonces, número 2, que muy interesante, estas relaciones que hemos tenido, lo que hacen es producen ansiedad, miedo, rechazo, comparación y inseguridad. Si tú has tenido relaciones en tu vida donde tienes que hacer milagros, tienes que brincar y brincar y brincar para que la gente te aplaude, a lo mejor tú vives con ansiedad, miedo, rechazo, comienzas a compararte con la gente, vives con inseguridad, ¿verdad? Y muchos sufrimos de eso. Y número 3, vives constantemente sintiendo que te mereces todo lo que obtienes en la vida. Entonces, aquí vemos como una realidad de por qué luchamos con este tipo de cosas. Entonces, eso nos lleva a una pregunta muy simple. Si podemos identificar como por qué luchamos con esta mentalidad de hacer y hacer para sentirnos dignos, entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿cuándo, en qué momento necesito yo la gracia de Dios en mi vida? ¿Será aquí necesito amor, necesito bondad? Entonces podemos identificar aquí algunos momentos muy particulares cuando necesitamos la gracia de Dios. Cuando luchas con el pecado. Quizás tienes pecado en tu vida, ¿verdad? Hay cosas que no están bien, están haciendo cosas indebidas y vives en momentos donde te sientes terrible, lleno de vergüenza, culpa, ¿verdad? Pero aún en medio de eso, Dios tiene una respuesta. Dios tiene cómo levantarte. Cuando te sientes desanimado, ¿no? Ahí es donde necesitamos la gracia de Dios. Cuando enfrentes problemas financieros y no sabes qué hacer. Cuando tratas con personas difíciles. Cuando te cuesta romper círculos viciosos. Cuando tienes hábitos que no son saludables. Todos estos son momentos cuando te comienzas a darte cuenta, wow, yo necesito ese favor inmerecido de Dios. Necesito esa misericordia que no merezco. Y realmente esto me ha cambiado la vida en estos años cuando comienzo a ver que Dios es un Dios de gracia. Y Dios te ama y jamás te va a rechazar. De hecho, mira lo que dice Salmos 51:17. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Oh Dios, tú no desprecias un corazón quebrantado y arrepentido. Tremendo. Nunca en la Biblia nos habla y promete que la vida va a ser perfecta. Pero cuando viene esa convicción al corazón, cuando sabes que hay culpa, vergüenza y sabes que hay algo que ha pasado en tu vida y tú te humilles y tú te corres a los brazos de Dios, la Biblia dice que aquí va a haber gracia para ti. Aquí va a haber ese favor extendido sobre tu vida mientras todos te han descartado. Todos te han tirado al suelo. Dios dice, tráeme este muchacho, yo puedo hacer algo en su vida. Entonces dice aquí que Dios nunca va a despreciar un corazón que ha sido contrito y quebrantado. Entonces, y creo que esto nos lleva a un punto acá donde tenemos que tratar de entender un poco a Jesús, ¿no? Y nuestra última sesión lo voy a dedicar específicamente de hablar sobre Jesús y el mensaje del Evangelio, pero Jesús tomó tu lugar en la cruz y recibió lo que no merecía. Él tomó el castigo por tu pecado, por mi pecado. La muerte de Jesús lo que hizo fue eliminar la ira de Dios y la maldición de pecado en nuestras vidas. Y si recibimos a Jesús por fe. Ahora, Dios no está enojado contigo. Y esto no tiene nada que ver con lo que has hecho o lo que vas a hacer o lo que nunca llegarías a hacer. Se trata de Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Por eso fue un regalo que no merecíamos.
Dios envió a Jesús como un regalo para ti y para mí. Ahora, la religión dice que cuanto más haces, más digno eres. Y la gracia dice que no hay nada que puedes hacer, todo se trata de Él. Y quisiera cerrar aquí leyendo este versículo, Efesios capítulo 2, de versículo 4 a versículo 10. Mira lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad se derramó sobre nosotros en Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino es regalo de Dios. No por obras, para que ninguno se jacta. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pusiéramos en práctica. Su misericordia y su gracia significa que no obtienes lo que realmente mereces. Entiendes que no mereces nada bueno, pero Él, siendo tan rico en misericordia y gracia, te dará todas estas cosas buenas. Y todo esto viene de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos dice. Los momentos de la vida en que más necesitas a Dios, normalmente son los momentos en que menos lo mereces. ¿Te has sentido así? Te hago esa pregunta. ¿Te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que no vale la pena seguir luchando? ¿Para qué luchar? ¿Para qué pelear? Soy un fracaso, soy un loser. Normalmente en estos momentos, te lo aseguro, te sientes avergonzado o te sientes culpable. Pues la mayoría de estas personas, cuando están ahí, en vez de correr a Dios, huyen de Dios, porque sienten que Dios está enojado y quiere destruir tu vida. Pues la Biblia dice que toda su ira se derramó en Jesús para que tú y yo pudiéramos tener paz con Dios. Y eso es lo que hace su misericordia. Ahora, esto significa esto, que cuando vamos a Dios, entendemos que Él entiende por lo que estamos pasando, porque Él pasó por ahí. También significa que Él comprende cada tentación por la que estás pasando en este momento. También que estos son los momentos en los que Dios de gracia se vuelve real, porque sabemos que no podemos acercarnos a Dios sin su gracia. Y también significa que Él es el único que puede superar lo que sea por lo que está pasando. Es el único que te puede ayudar a pasar por eso. Ahora, Dios nos dice, soy un Dios que quiero mostrarte mi amor, mi aceptación, sin importar dónde te encuentras en la vida. Entonces, Dios quiere bendecirlo y lo va a hacer. No por lo que has hecho, sino por lo que hizo Jesús. Él te va a bendecir no porque lo mereces, sino porque Él es el Dios de la gracia y Él extiende su favor y su misericordia merecido a todos los que ponen su confianza en Él. Dios te quiere bendecir, mi gente. Él es el Dios de gracia. Hemos visto, estamos aprendiendo que muchas de las cosas que pensábamos acerca de Dios, acerca de la vida en Dios, no son verdad. Son cosas, son errores, son conceptos errados. Pero cuando vamos a la Biblia vemos, wow, Él es un Dios de amor. Wow, Él es un Dios bondadoso. Wow, Él es un Dios de gracia. Esto es increíble, entender que en medio de todo esto, su gracia está disponible para ti. Yo quiero orar por ti y quiero orar por tu vida. Quizás te sientes tal cual así en este momento. Y yo quisiera orar por ti, orar por tu vida. Por años de mi vida yo luchaba con eso. Yo quería servirle a Dios. Muchos se van a dar cuenta mientras tratan de avanzar
las luchas van a tener. Luchas en el área sexual, luchas en el área emocional, luchas que son difíciles. Y hacerte la expectativa de que más nunca vas a volver a luchar sería un error. Más bien es entender que tenemos un abogado, que tienes un Dios que dice, si tú te humillas del corazón, si reconoces y me traigas eso, la Biblia dice que nos dará gracia. Vuelvo a repetir, gracia es el favor y misericordia inmerecido de Dios. Es un regalo, tómalo, es para ti. El momento que pongas tu confianza en Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis amigos que están mirando en este momento. Gracias, Señor, porque tantas veces me he sentido golpeado, me he sentido desconectado de ti, apartado por errores, Dios. Pero tú conoces mi corazón. Y tu palabra dice que un corazón contrito, humillado, quebrantado, que tú nunca rechazarás. Hoy me entrego a ti. Hoy entrego todos mis errores, todas mis fallas, todo lo que está pasando en mi vida. Y te lo entrego, Señor, sabiendo que tú me vas a dar la gracia para poder vencer todo lo que estoy pasando en mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. No dejes que la vergüenza, la culpa, el rechazo sigue escribiendo tu identidad. La conversación interna que tienes contigo mismo es lo que va construyendo su identidad. Yo tuve que aprender a hablarme a mí mismo de manera diferente. Eres un amado de Dios. Eres un escogido de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un llamado de Dios. Tú no eres un fracaso. Tú no eres un loser. Tú no eres un no sirve para nada. ¡Qué cambio tan increíble! Ojalá que también tú puedes, junto con nosotros, seguir creciendo, aprendiendo y experimentando la esencia real de lo que es Dios. Que Dios te bendiga, mi gente. Los amamos mucho. No se olviden que hay un foro. Lo pueden entrar, lo pueden hacer. Habla con alguien, habla con uno de los líderes, mentores. Te va a servir muchísimo. Que Dios te bendiga. Chao, chao.